Bueno, queridos patitos, vamos a continuar con de lo dejamos ayer acerca de esta revisión de los temas del colegio, el final de esa educación, del periodo en el que estuve entre el año 1986 y el año 2000, hace un poquito más de un cuarto de siglo, con este tipo de cosas en las que vimos ayer, un poquito de economía, un poquito de informática, hemos visto también historia, un poquito de lenguaje, literatura. eh, bueno, pues vamos viendo qué es lo que era la forma de estudiar a través de los ejercicios, a través de los exámenes. Y luego, en algún momento, como hemos visto ya en el pasado de otras épocas anteriores a este final del bachillerato, también algunos libros de texto que han sobrevivido, por lo menos hasta el momento, pero como dije, los libros de texto van a ir al aula de cultura para alguien que pudiera necesitarlo ahora, y estos papeles van a ir fundamentalmente a reciclaje. Pero como quería mostrar, por la posibilidad de que os pueda servir de alguna manera visual, estéis donde estéis, acerca de la comparativa respecto de vuestra propia experiencia o bien respecto de lo que pueda ser el hecho de cómo se enseñe hoy en día, pues igual, bueno, pues vamos a seguir con esta vicisitud en el que pues podemos ver esto, que es del 11 de diciembre del año 98, en el que vemos que esto tuvo un examen con carga de notable, en el que, bueno, ahí estaríamos la distinción de subordinados adjetivos. Ahí tendríamos cuál está bien y cuál no está bien, lo cual sirve para que podáis distinguir. Aquí nos encontraríamos con lo siguiente. Las subordinadas, aquí nos encontraremos con esto, cuál estaría bien. Ahí lo podéis visualizar. Estos programas son bastante visuales a la hora de que podéis echar un vistazo de cuáles, por ejemplo, ¿saben ya quién ha ganado? Ahí tendríamos esto de que estaría bien, en el que podéis visualizarlo, más allá de que yo os lo pueda contar, porque contar a veces es largo y prolijo y tenemos bastantes temas para visualizar. Em, Mejor que lo veáis a que yo os lo explique. A pesar de que, en buena medida, en este canal ha habido un montón de vídeos y programas en donde casi todo ha sido hablado y lo podíais ver en formato de podcast, pero no es el caso. No necesariamente. Cierto es que aquí tenemos, por ejemplo, Istegia, tenemos Euskeras, acerca de eso, de Na, ¿eh? Sodio. El Na es sodio y el K es potasio. Eh, eh, ah, Nik Snuke Gingo eta zure txakurrak. Yo no lo haría. ¿Y tu perro? Si lo haría tu perro, ¿el qué? Eh, bueno. Luego llegó Nesquita, que vivió entre el año 2008 y el 2024. Eh, Bilboko Parketan, Parques de Bilbao. Ah, y Teslana, La Burra. Había que poner lo mismo, pero en breve. Es Tutulerchen, no entiendo, no entiende lo que puse. Es Eser Ulerchen, no entiende nada. Bueno, tranquilos, seguramente vosotros tampoco entenderéis lo que viene aquí, la mayor parte, y los que sí, os diréis seguramente lo mismo de Estut Ulerchen, Estitsut Ulerchen. Eh, Declinavide Ariketa, Dokagonen. Aquí tenemos un ejercicio de declinaciones en los que había que completar esto. De aquí tenemos otro de declinaciones. Vamos a coger unas cuantas para que podamos ir avanzando con las declinaciones. Aquí estaría esto de aquí. Si lo quiere coger, que tendríamos esta primera que estaría hecha y esta que estaría Nasia. Te borraste, ¿eh? Pero estaría sin hacer. Y seguro que lo habéis hecho ya y lo habéis puesto en comentarios.
Declinavide ariketa, enmendaucauere, declinavide ariketa. Bueno, pues también tenía algunos bien, algunos mal, vete a saber. Aquí tenemos otro declinavide ariketa, aquí. Tenemos aquí, esto de aquí, que seguramente no lo pilla, pero bueno, lo tenemos. Lo mismo que esto de aquí, que si lo ha pillado, la primera, que está sin hacer. Y seguro que lo sabéis hacer perfectamente. Y Nasia. Por ejemplo, Edosein, Mutil. ¿eh? ¿eh? ¿Qué sería? English. Y del euskera pasamos al English, o por lo menos temporalmente, con un crosswords, un crucigrama, acerca de esto, y luego un reported questions, en el que vamos a ver. Sí, no está grapado, a pesar de que aparecía como grapado, pero no está grapado. Cuestiones, por ejemplo, ahí estaría les direct questions y ejercicio de reported questions. What is your name? He asked me what was my name. Es decir, unas preguntas como ¿cuál es tu nombre? Y él me preguntó ¿cuál es mi nombre? ¿Podrías decirme cuál es? Es decir, incorporar la premisa inicial en algo más reelaborado. Así que ahí estaría esta vicisitud para ver primero que se ha entendido y luego hacerlo, evidentemente. Porque con la práctica es como se llega a conocer. Por segundo y primera marca, ahí tendríamos en esto que estaba hecho en lápiz. Aquí tendríamos otro de esto con la parte del verbo y proveer la parte que falta de manera correcta con la preposición correcta. Aquí tendríamos un texto y unas preguntas. Y aquí detrás también tendríamos algo de lo mismo. Hacer tentativas sugerentes. Tendríamos aquí más de esto, de lo que decía, respecto de rellenar y entenderlo, entender cómo se debía rellenar correctamente. Lo mismo que aquí detrás, pues esto es un poco ahí, ¿veis? Con todo esto y aquí, bueno, pues resultaría un poco complicado, pero había que hacerlo de esta manera. Child Picasso takes at work by storm. Algo sobre Picasso, en donde, en teoría, una cierta relación del tema pues, debería de facilitar la aproximación en algunos casos. Y ahí, resolución respecto de respuestas. Aquí tendríamos otras parecidas acerca de esto y acerca de... no, sería así. Aquí. ¿Embarras? No, no, I'm not embarrassed. We are going to have a good time. Vamos a tener buen tiempo. Con análisis, un análisis respecto de lo que dicen aquí, que sería este encuentro de Alice y Cathy, y luego ir respondiendo la práctica, la comunicación, el test de qué es lo que había por ahí, el examen, un examen de 6,6.
6,6. Había que reescribir comparativas con con Vader sería los Vader. As such. Better as such, just they haven't passed any. ¿Esto tendrá alguna respuesta? I, my better as such as. Bueno, díselo a alguien y a ver si te pega. Aquí tendríamos este examen de 7,3. 7,3. Un examen acerca de esto. Que, bueno, pues tendríamos aquí todo esto. Bien. Luego tendríamos. Ah, esto está grapado. Vale, tendríamos aquí esto de el aprendizaje. Esto sería Walden 2 de Skinner. Un mundo feliz de Aldous Huxley. Esto parece algo distinto. Inteligencia de pensamiento, clases de aprendizaje, el problema. Esto parece algo distinto. Eso sí, Walden es el nombre de la casa que tuvo Ramiro Pinilla en Guecho Zarra, en Andramaki. Y que nos remitiría. Pero bueno, eso sería distinto. El condicionamiento respondiente, el condicionamiento operante, el aprendizaje por observación, el aprendizaje en el hombre, apuntes, memoria, olvido. Bueno, pues aquí periodos notable, punto M2, periodo de inteligencia sensomotriz, segundo periodo, representación preoperativa, la creatividad. Esto nos lo dio en filosofía. Características evolutivas de la edad, test de madurez, preguntar regalos y comparar su adecuidad, sexismo, información de televisión, un poco de wokismo, veo aquí. Cuentos incompletos. Wokismo antes del wokismo, lo cual ciertamente es divertido de ver. Vamos a continuar con lo que vamos a encontrar por aquí. A ver qué tenemos. Con todo esto, reconstruir las lagunas de la memoria, con un ejercicio. Como decía, esto venía un poquito con filosofía. El papel de la motivación. Aquí tenemos esto de aquí. Vamos a verlo. El papel de la motivación. Rara vez interviene una sola motivación. Muchos motivos pueden ser inconscientes. La motivación afecta a todo el individuo. Aquí tendríamos esto. Clasificación de motivos. Los motivos sociales. Deficiencias, obstáculos, decepciones, demora, interrupción, conflictos. Aquí tendríamos los principales mecanismos de defensa. Sería la represión, la racionalización, la negación de la realidad, la fantasía, la introyección, sí, proyección, la reacción, la compensación, la supercompensación y la sublimación. Y por supuesto lo primero sería la respuesta a la situación de frustración, la agresividad. Y luego lo que he dicho serían los mecanismos de defensa. Lo cual nos llevaría al hecho de que en ese caso aquí habría un insuficiente en el que pone no se puede exponer así, eludes las características más importantes del texto, en el que hablo de existencia de 3 clases de aprendizaje: operante, respondiente, por imitación, y ejemplos serían de operante, y bueno, pues ahí estaría. Ahí tendríamos esto, y aquí tendríamos esto de aquí atrás, respecto de cómo sería. Muy simplificado. Está mal hecho cuando está simplificado. Etapa del balbuceo, pues ahí esto estaría mal, pero luego aquí nos encontramos con insuficiente, bueno, pero suficiente menos, pero aprobado. Vamos a darte aprobado.
Las clases son el operante. Bueno, pues esto sería el siguiente examen en el que nos encontraríamos con esto de aquí. Y por atrás estas respuestas en las que nos encontraríamos lo mismo respecto de cuáles serían esas fases. A ver, no lo pilla, no lo pilla. Pues si no lo quiere pillar, pues reproducción eidetismo. Ah, esto es lo que tenía Sheldon, ¿no? Mm, eh, Y ahora nos encontraremos con esto, de que sería este bien, este estaría bien. La memoria no nos hace volver al pasado, al contrario, trae el pasado al presente. El aforismo está relacionado con el tipo de memoria y las clases. Aquí tendríamos una respuesta respecto de lo que sería la memoria. Y parece que lo de la memoria estaría bien. Que sería el olvido. Esto puede servir para muchas cosas, de lo personal a lo colectivo, ¿eh? Acerca de memoria y olvido. Y la culminación en esto de aquí, en, en lo que sería el ámbito final. Memoria y olvido. Parece que este está bien, razonablemente bien. Eh, estadioidad. Este notable, 4,5 de 7. Bueno, un examen. Que vemos. Luego vemos esto también. Otro insuficiente. Postulado de neutralidad, postulado de instrumentalidad, imperativo tecnológico, principio de... Bueno, pues ese no está ni terminado. Principio de electividad. Y ahí estaría esto de que estaría incompleto. Y que esto estaría también incompleto. Este sería suficiente de características de la sociedad tecnológica, respuestas a la situación de frustración y postulados de la tecnología sobre el tema este de la agresividad, de la fantasía, sublimación, todo esto. En la situación de esto del postulado y todo esto, que tendría su bueno, situación ahí. Y el tema de la transformación del hombre y la transformación del medio. Aquí tendríamos una carta del 2 de marzo en el que había que ponerlo acerca del futuro. Esta, bueno, pues resultaría curioso, porque en teoría, según lo pone aquí, sería notable más, no llegaría a sobresaliente, sería la calle Juan Carlos 21, número 21, en Bilbao, y estaría escrita para el Club Siglo XXIII, acerca de rebelión de los instrumentos. Y aquí estaría desde el futuro reconstruyendo el pasado, lo cual resultaría ciertamente curioso a la hora de visualizarlo, de cuál era un cierto concepto que pudiera haber en ese final de los años 90, lo cual supongo que, a ver, eh, porque puede verse mm, de alguna manera un estado de cosas del momento,
tal vez sí, tal vez no. Bueno, pues resultaría curioso a la hora de visualizarlo. Y lo podéis ver, tal vez. Ahí estará respecto de aciertos, equivocaciones. Un ejercicio sin duda estimulante para un joven de ese momento y que termina ahí con Bilbao 13 de febrero del año 2215 y que pone muy ingenioso Juan Carlos, muy bien. Pues recibió una buena valoración, no de la excelencia, pero casi casi. El test de Goodnow, que vemos aquí, acerca de administración, consigna, observaciones, cómputo y evaluación, puntuaje, edad mental, ahí estaría lo de la edad mental, y aquí estaría un esquema de cómo sería. De cabeza, de piernas, brazo, tronco, etcétera, etcétera, con unos puntuajes y que iría por aquí, por esta baremación de baremo norteamericano, baremo argentino, de La Plata, baremo Mendoza, baremo Salta. Aquí habría una serie de continuaciones respecto de todo esto. Es que me suena demasiado a la frenología. No puedo evitarlo. Aquí tendríamos tema. Cuentos. Ahí está. Aquí sería. Lucía, Ander, Ainhoa, Claudia. Sería cómo resolver este asunto de esto de aquí, el pajarito. ¿Cuál sería? Respecto de qué pasó con cada personaje. Con cuentos incompletos que había que completarlos. En el que, bueno, pues aquí tendríamos el tema de una pesadilla, de respuestas normales, de la noticia, explora deseos, temores, con respuestas normales. ¿Cuáles serían las respuestas acerca de las sugerencias que pudiéramos ver y también con dibujitos que pudieran sugerir? Aquí estaría Andernaja. Aquí nos encontraríamos con Lucía Bustos. Aquí por detrás hay esto. Vale. Aquí nos encontraríamos con Claudia, que a ver si viene algo por detrás, tal vez sí, tal vez no, no. Y luego nos encontramos con Ainhoa Basterrechea, que estaría aquí. Bueno, resultaría curioso. No termino de situarme de qué fue esto, porque creo recordar que hicimos una práctica yendo a las clases inferiores. Cuando digo clases inferiores no me estoy refiriendo a Lower Decks de Star Trek, sino a hacer una práctica respecto de los más jóvenes de 7, 8 años, lo cual algo me recuerdo, pero tampoco tanto. Aquí tendríamos otro respecto de adivinar, donde Itchier, muñeca que anda, a ver, aquí tendríamos esta estación respecto de ahí, Itchier, Marta, Irene, Prismarta, no, Asier, los cuentos contados, que buscaría cada cual, las sugerencias, como esto estaría incentivando al interlocutor, en el que aquí nos encontraríamos con esto de Irene, que Ainhoa, aquí nos encontraríamos y ahí finalizaría con los dibujos, que esto
bueno, lo que resultaría curioso, que tendría 4 años, este Asier. Aquí, tendría Marta, tendría 6 años y 9 meses. Tendríamos aquí Itziar, que tendría 6 años y 9 meses. Aquí. Tendríamos a Irene, de 7 años y... ¿Cuándo pone 6 meses? Y tendríamos a Ainhoa, de 7 años y 6 meses. Estaría verificando la disposición de que fue un experimento en el que se fue con una serie de incentivos a esas clases de 6 7 años en el propio colegio a la hora de hacer una práctica. Eh, Ahora no lo recuerdo, sino en una nebulosa. Aquí volveríamos a tener con esto que se parece un poco a la frinología. Aquí tendríamos a ver qué continuación, el tema del desarrollo intelectual, el periodo sensomotriz, el ejercicio reflejo, cómo sería esta situación respecto del conocimiento y reconocimiento, respecto de relaciones circulares, cómo el niño adquiere destrezas y, bueno, pues va teniendo las relaciones circulares secundarias, el tema de conocimiento del medio, lo cual supongo que tiene su interés a la hora de tener la memoria, ya sea de corto, medio, largo plazo, eh, pues, también de cómo comprender esas relaciones circulares terciarias, qué sería eso, la invención de nuevos medios. Ahí nos encontraríamos, bueno, pues este tipo de construcciones en el que, bueno, pues aquí estarían respuestas a unas preguntas que no tenemos, pero tenemos las respuestas. mm, Lo mismo que aquí nos encontraremos con este tema de la memoria, acerca de esto, memoria y olvido, la memoria, aquí lo tendríamos, esto, respecto de clases de memoria, cómo se puede clasificar las memorias, la inmediata, la MLP sería la memoria de largo plazo, el tema del reconocimiento, la reproducción, el tema del eidetismo, em, en el que también tenemos esto de el tema del olvido, en donde también es un beneficio por desuso, por interferencia o por represión. Podríamos tener causas de olvido de una naturaleza bastante humana. Examen de matemáticas. Aquí tendríamos un 2,568 del 5 de marzo. Tendríamos aquí esto de... Vamos a seguir con la visualización. Aquí vemos, bueno, pues esto que seguramente sea complicado, en donde, bueno, pues aquí al final la respuesta era que no hay. No hay, no hay. Pues si no hay, no hay. En donde aquí podemos ver, bueno, pues uno de dos, bueno, pues tuvo sus dificultades a la hora de tener esto de el seno, tema de cómo era. Aquí tenéis las respuestas, representación del 2, tenéis las respuestas, pero claro, las preguntas las teníais antes o tal vez no. Aquí tenemos otro, y este está razonablemente bien, 6,85, en el que veis precisamente esto de las preguntas. Esto fue el 17 de marzo del 99. Efectúa las siguientes derivadas, el estudio, y luego veremos los resultados de las 4 preguntas, precisamente a través de esto. Ya esto sería la respuesta de la número 1, que estaría mal, pero luego nos encontraríamos con la número 2, que estaría bien y llevaría 3 puntos. Todo esto. El desarrollo, siempre es importante el tema del desarrollo, no solamente dar las respuestas, sino el desarrollo, porque evidentemente igual dar la respuesta es como tratar de lanzar un dardo y darlo a 12 kilómetros, justamente en el centro de la diana.
ahí tendríamos el tema de no hay, porque para ir a resolver el tema de no hay, bueno, pues había que hacerlo bien. Y en el final, pues nos encontraremos con esto de conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Del 5 pues parece que no hay una conclusión. Pero del 6 está bien y del 7 ahí estaría esa. Y a ver, del 4 tendríamos esto, la visión gráfica. 1,5 con medio, ya estaría la configuración. Iríamos otra vez a historia con los movimientos sociales. Estaríamos hablando de qué etapa. Ahora lo veremos. Que sería para el jueves, claro, sindicato, consenso, claro, aquí estaríamos hablando del siglo XIX, pero es que hay otros nuevos movimientos sociales en el año 1968. Pero estaríamos bastante antes, estaríamos hablando de estos movimientos sociales con la época del siglo XIX, con la creación de socialismo utópico, de los falansterios, del socialismo científico, de Marx, de las trade unions, ¿eh? La AIT, la Marx, Bakunin, todo esto. Ahí estarían las preguntas y las respuestas probablemente las podáis responder vosotros mismos. Habría un comentario de texto, como aquí, respecto de crecimiento de las ciudades entre 1800 y 1913, tema urbanístico, la burguesía, el papel de la burguesía, mentalidad burguesa, y a ver si continúa con las alternativas ideológicas y obreras que estarían por aquí en la lucha desde el Parlamento, las doctrinas socialistas, el comunismo, el 1 de mayo como ingrediente unificador en la lucha, a pesar de que sería igual de válido el Día del Trabajo, que se celebra en Estados Unidos, y que sería incluso anterior a la homologación del 1 de mayo, pero ¿qué sentido tiene la expresión movimientos sociales? Que vendría una serie de respuestas acerca de esto de los movimientos sociales. La forma de protesta, la huelga. A ver si viene acerca del 1 de mayo. Igual puede ser interesante, pero igual no. Aquí vemos también que se ve la existencia de varios movimientos obreros. Socialismo utópico. ¿Por qué socialismo utópico? Que defendía Robert Owen, Charles Fourier. ¿Por qué el insulto ese de llamarlos socialismos utópicos para definirlos respecto del socialismo científico en una clasificación emitida por el propio Marx, que es el socialismo científico autodenominado? Respecto de aquí, continuar con ideologías, proletariado. Aquí tendríamos esto de visión de los marxistas respecto de la historia. Edward Bernstein, como los renovadores del marxismo, críticos. La encíclica Rerum Novarum, ahora que tenemos a León XIV, pues está evidentemente apoyado en cosas como esta. El tema de los sindicatos británicos, las características, el ludismo que pretendió la Asociación Internacional del Trabajo, la primera internacional, principales doctrinas, aspectos que se manifiesta el desencuentro de Marx y Bakunin, lo tendríamos aquí. A ver, ahí estaría. Marx y Bakunin, la disciplina, eso de los bakunistas y marxistas. La primera internacional, la Comuna de París, un momento sugerente también. Características industriales de final del siglo XIX. Segunda internacional. ¿Por qué se extendió el socialismo marxista? Hombre, todo esto
seguramente da para programas. ¿De qué manera dinamitó la Primera Guerra Mundial la Segunda Internacional? En el año 1912 habían prometido que iban a ir a la huelga general en caso de que hubiera una guerra capitalista. Y todos luego fueron a la guerra. Así que el patriotismo de 1914 influenció a franceses y alemanes a marchar a una guerra olvidando esa fraternidad de clase, y eso fue lo que destruyó la Segunda Internacional. Preocupación de los primeros movimientos, ahí estaría, tema femenino, participación de la mujer en la vida política. Aquí me entienden los movimientos feministas, claro, aquí estaremos hablando, como sucede con otros movimientos sociales, de vectores muy fractales, en donde hay muchas posibilidades y todas serían igualmente, en este caso, feministas. Em, que fue el cartismo, que exigía, y aquí nos encontraremos con un vocabulario en el que nos encontraremos con esto, una serie de definiciones de qué sería marxismo. A ver, hay que sería marxismo, cooperativismo, el padre Amendieta, Mondragón, bueno, pues ahí está. Eh, revisionismo, escisión, internacional, leva, socializar, fabril. Tendríamos ahí esta situación respecto de este bloque. Y luego tendríamos el tema de imperialismo. Aquí tendríamos bloque de imperialismo y relaciones internacionales, acerca de esa etapa de finales del siglo XIX, con estas preguntas de por qué imperialismo, el reparto de África, el Congreso de Berlín, el reparto de Asia. Esto sería el Tratado de San Estéfano. Bueno, esto sería en parte la situación después de la Primera Guerra Mundial. Em, pero ciertamente ahí tendríamos un elemento interesante en el gran tablero, en el gran juego entre británicos y rusos. Eh, Aquí nos encontraremos con Afganistán, con la India, con Indochina, con China, y luego estaría la evaluación con este tipo de preguntas que seguro que vosotros podéis responder. ¿Mm? Seguro que sí. No voy a dudar de vosotros. Y tenemos algunas preguntas más. Aquí estarían. ¿Eh? Triple Alianza, 1882. Todo esto configura los pasos previos que llevaron a la Primera Guerra Mundial. Aquí nos encontramos con el imperialismo, con las diferentes preguntas y respuestas tal y como fueron planteadas por la época de estudio. Aquí estarían estas preguntas y respuestas que, pues, el tema del reparto de África, la conferencia de Berlín, principios, y luego Leopoldo, ahí estaría. Pues son temas interesantes y que algunos de los cuales pues hemos tratado en algún encuentro, conversatorio, vídeo, aunque bueno, pues siempre se puede volver a tratar de alguna manera con otro enfoque. Hoy tendríamos el tema de Tratado de San Estéfano con Alejandro II, que luego morirá a manos del hermano de Lenin, y lo que sucedió respecto de eso sería distinto, pero aquí estaríamos hablando de la guerra del turco en Crimea. Estaría, porque rusos y británicos, el gran tablero, el gran juego, de acuerdo a 1907 con Persia, el tema de Afganistán, tendríamos la nueva política respecto de lo que sucedió a mediados del siglo XVIII y a mediados del siglo XIX. Primero la Compañía Británica de las Indias Orientales, luego la patrimonialización a través de la Guerra de los Cipayos, y luego todo esto, que es los acuerdos también con Indochina, en donde España colaboró a la toma de posesión del territorio, para luego para nada, eh, para puñeteras gracias. Eh, Hay países que dominaron China, el tema de los tratados desiguales,
las dos guerras del opio, todo aquello, interesante. Esto, evidentemente, el mejor posicionado para conocer esto es Rubén Villamor, el amigo Rubén, que tiene libros muy profundos sobre esta situación con los chinos. Qué manera reaccionó China, el tema de los boxers, ahí estaría, las consecuencias que tuvo el asesinato del embajador alemán, el tema del partido de la Unión para el Renacimiento de China. Está bien, porque normalmente este tipo de elementos no se solían incorporar al estudio y era bastante eurocentrista, pero no se puede decir que esta forma de aprendizaje fuera especialmente eurocentrista cuando se incorporan otros elementos de otras partes del mundo. Aquí estaríamos hablando de vocabulario, metrópoli, autóctono, indígena, neutralidad, ente, libre cambio, hegemonía, colonialismo, xenófobo, infraestructura. Cierto es que podría haberse incorporado mucho más y seguramente tengáis razón, pero de lo que uno pudiera hacerse la imagen de qué habéis aprendido, pues evidentemente, primero, no se centraba únicamente y exclusivamente en Euskadi. Segundo, se aprendían cosas de España. Tercero, se aprendían cosas de Europa, menos de las que se deberían porque se incorporaban prismas respecto de, como hemos visto, de otros lugares, estilo China, India. Cierto es, del ámbito subsahariano no se tocaba. Ámbito americano, igual menos de lo que se podía haber hecho. Pero evidentemente estaríamos hablando de que normalmente no se llegaba a culminar la materia propuesta, como para meter más. A ver qué venimos viendo aquí. Esto es difícil de ver. El reparto de África. Respecto de este ámbito del temario, reparto de África. Igual necesité de compañerismo en este tipo de apuntes, a pesar de que creo que todo esto venía en el libro. Pero bueno, lo vemos un poco, el tema del reparto de Asia, ahí estaría, el reparto de Asia, el gran juego, el tema de Persia, el tema de Afganistán, eh, ahí tendríamos el tema de la India y de los británicos, estaría por aquí, ahí tendríamos Indochina, que evidentemente en el pasado pues tiene lo que tiene, pero luego en el siglo XX también pasó lo que pasó. China, tendríamos ahí esta vicisitud respecto de China y de las respuestas que tendríamos. Y cuando fuimos al examen, eh, pues nos encontramos con una situación curiosa en el que tenemos aquí un examen que sería del día 28 de enero del 99, uno del 4 de febrero del 99 y otro del 17 de marzo del 99. El examen primero sería insuficiente, que designa un concepto de movimiento obrero en el que pone explícitamente las organizaciones políticas y sindicales de asalariados. Luego habría tres preguntas que estarían bien respondidas. Tres preguntas bien respondidas. La quinta, ¿qué es el cartismo y qué exigía? Estaría mal. Pero digamos que luego tendríamos otras respecto de bien, de notable y de sobresaliente, que serían las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero para el suficiente, de 5 preguntas, 3 respondidas bien y hay un insuficiente. Lo cual creo que evidentemente hay algo detrás que está operando respecto de algún tipo de a priorismo. Luego estaría esto que evidentemente no computó el tema de que todos los movimientos son de ideología socialista, que también estaría lo de León XIII, el campo de las ideologías, el tema de las
¿eh? Luego lo de Marx y Engels respecto de socialización de los medios de producción, que evidentemente no fue valorado porque al dictar que 3 respuestas bien de 5, eso era insuficiente. Pues evidentemente, y aquí nos encontramos, bueno, pues esto de Marx en sus primeros escritos afirmaba esto de aquí, y luego de la AIT, cierto es que aquí faltan los 3 principios doctrinales de la AIT. Pero es que luego nos encontramos con este, en el que se pregunta, ¿suficiente? Eh, bueno, pues estaría ahí, bien, bien, y en la parte de atrás estaría bien. Es decir, que tendríamos 5 preguntas en el que volveríamos a tener 1, 2 y 3 bien respondidas. Y lo mismo que en el anterior, hay una que estaría regular. Como hemos visto en el anterior examen. Pero aquí se pregunta, ¿suficiente? Vale. Pero es que después nos encontramos con este, que sería un 875. Me tienes que entregar los apuntes de los 2 temas, si no el resultado no te sirve para nada. El resultado es tema de entregar los apuntes. Los apuntes había que pasarlos a limpio y entregarlos. No bastaba con que te aprendieras la lección. No, no. También tenías que hacer caligrafía a la hora de transmitir el conocimiento en forma de imposición. Eh, Supongo que eso es parte del choque a la hora de no entender la forma de estudiar la historia a través de la repetición mecánica escrita de lo que venía en el libro, y que, bueno, pues eso simplemente es una forma bastante limitada en el tiempo, porque seguramente si recogiéramos, imaginemos, vamos a imaginarnos el siguiente escenario. A todos los que hicimos este examen, este de aquí, el día 17 de marzo del año 99, los juntamos hoy. O mejor dicho, no hoy. El 17 de marzo de este 2026. Para hacerlo más correcto, para que vaya en coordinación. 27 años. Volvemos a preguntarle a cada uno de los que están en la sala este 17 de marzo del 2026 las siguientes preguntas. ¿Qué designa el concepto movimiento obrero? ¿A qué responde la existencia de varios movimientos obreros? ¿A qué grupos sociales afecta el anarquismo? ¿Por qué? ¿Qué soluciones propugna? ¿En qué consiste el ludismo? ¿Qué se entiende por imperialismo? Y a ver qué resultado, después de estos 27 años, hay respecto de la respuesta que pudieran dar. Una cosa es tratar de ser mecanicista y tener una respuesta de papagayo. Y otra, tratar de meter los conocimientos y que sugieran, porque es importante conocer el tema del movimiento obrero en el siglo XIX respecto de la evolución posterior, interesar a la gente respecto de la existencia de más de un tipo, no solamente uno, y por qué las diferencias eran importantes, incentivar a la gente respecto de la importancia que pudo tener, por ejemplo, en ciertas películas. Estoy pensando en España, pero también en un director inglés, acerca del anarquismo, de las luchas, de la lucha dentro de los bandos en la Guerra Civil Española, donde el anarquismo tuvo cierta presencia, el tema de esos grupos anarquistas precisamente, eh, con su presencia en el pasado, en el siglo XIX, las soluciones que proponían y cuál es el ludismo respecto de Sabots, el cartismo. Y luego lo del imperialismo, pues es harina de otro costal, porque evidentemente todavía pareciera que estamos hablando de imperialismo, a pesar de que el término debería de ser concretamente imperialismo respecto de esos imperios, a pesar de que lo citara Marx y luego retrospectivamente Lenin, acerca de la era de los imperialismos en ese final del siglo XIX y principio del XX, en el que se da el corolario de presencia europea en el mundo y que evidentemente fue frustrada en teoría por la Primera Guerra Mundial, lo cual evidentemente debería de dar esa idea de que
a pesar de que los apuntes tuvieran que ser entregados físicamente y no hechos para uno, lo cual evidentemente es algo increíble, pues evidentemente esa situación de repetir como papagayo no hace que uno tenga el interés a la hora de entender la historia. Pero bueno, parece que el examen estaba bien hecho a la hora de poder ver esto, en el que pudiéramos tener también este del reparto de África, la conferencia de Berlín, porque se convocó, que tenía los ingleses respecto a Afganistán, eh, la forma de protesta, la influencia que tuvo la primera internacional en la Comuna de París, el tema este de 1889, el reparto de la tierra, Francia, perdón, no, Francia no, Persia. Persia, el tema de los rusos, la AIT. Bueno, pues aquí estaría el tema de ese choque de trenes que tuve con la profesora María José, en el que diferíamos de fondo, pero luego fue resuelto con este muchacho tiene algún tipo de problemas familiares y bueno, pues no sé qué, que ha pasado no sé cuál, pero yo creo que ahí de fondo estaba esa diferente conceptualización de los modos a la hora de enseñar la historia. Porque aquí tendríamos otro de 9, Historia Universal. 9, el 2 de marzo. El 2 de marzo tenemos ahí el del 17, 17, el 9, el 2 de marzo, el 17 de marzo, 8,5, tendríamos unas notas relevantes, es decir, conocimiento había, pero no quería ser reconocido. ¿eh? Aquí tendríamos estas preguntas respecto de decir que, claro, este 9 no sirvió de nada. No sirvió de nada, digo que volver a hacer el examen y volver a poner eso de si no presentas los apuntes, pues puedes sacar un 9, puedes sacar un 10, pero aquí los ovarios los llevo yo, que yo soy la profesora y usted es el alumno. Así que pasa por las orcas caudinas. Aquí tendríamos un 6,5 de un esquema de texto respecto de M. Foster en 1924, un viaje a la India, acerca de cómo conceptualizar, y esto está bien porque es un texto un poquito de la época, del año 24, a la hora de ver un poquito cómo se hacía la historia a través de esa visualización. Cierto es que pone, ¿por qué no has puntuado las partes? Lo he pedido en el examen. Bueno, esto fue un 6,5. Tienes requerimiento a la hora de, bueno, ya habéis visto un poco el contenido. Eh, 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 esto sería otro texto acerca de un carácter testimonial, reparto del mundo, tema religioso. Sería otro comentario de texto acerca de bueno, pues, Marruecos, antecedentes simultáneos, posteriores. Aquí tendríamos, vamos a ver, tendríamos la rivalidad económica entre Gran Bretaña y Alemania a la hora del tema económico. Que, bueno, pues tendría su afectación. Bueno, pues aquí estamos con un tema, bueno, pues interesante, en el que posteriormente, más allá de Gran Bretaña y Alemania, también se metió Estados Unidos, se metió Japón. Hubo más que una dualidad. Aquí tendríamos el esquema de socialismo y sindicalismo. Este sería el inicio de la película Novecento, que en un tiempo, durante ciertos años, el día 1 de mayo, me la ponía en torno a las
dura 5 horas y media, la versión completa. Me la ponía a partir de las 3:30, más o menos, 15:30. Y para las 9 ya la tenía terminada. Lo recuerdo que lo clavaba respecto de ver el telediario de las 3, ponerme la película y después ver el telediario de las 9. Eh, Aquí tenemos una nueva sociedad, los problemas del proletariado, eh, el obrerismo inglés, los socialismos utópicos, el anarquismo, marxismo, socialismo científico. Bueno, ahí tendríamos esto de aquí. Eh, Aquí continuaría con esto, en el que vamos a echar un vistazo. Preguntas de los límites del mercado. Esto sería economía. ¿eh? Aquí tendríamos esas preguntas. Tendríamos aquí un examen de 6,19. De 6,19 de economía. Tendríamos aquí de las preguntas, tendremos las respuestas respecto de la plasmación gráfica, cuál estaría bien y cuál estaría mal. Y aquí la respuesta en forma de texto también, en donde parece que no has explicado. No has explicado el tema de los impuestos y las transferencias. Pero bueno, ahí estaría respecto de los bienes públicos. Y hablaríamos aquí de la macroeconomía y el Producto Nacional. En el momento en el que había el tema del PIB y el PNB. Hay un vídeo específico hablando de esto en el canal, acerca de qué es el PIB y qué era el Producto Nacional Bruto. Eh, pero bueno, las cosas a veces cambian y las magnitudes también. Estaría el PIB a precios de mercado, ¿eh? Producto Interior Bruto. ¿Mm? Eh, y ahí tendríamos una pregunta que hoy sería absolutamente increíble. ¿Cómo pasamos del Producto Nacional al Producto Interior Bruto? Enuncia la identidad entre elementos de demanda y de oferta respecto al PIB. Esto seguramente os haya estallado la cabeza alguno. Problemas del tema 10. Aquí nos encontraríamos. Luego nos encontraríamos con otro examen de economía de 4,33. En el que aquí nos encontraríamos con esto de aquí. Y en el ámbito de el circuito, aquí tendríamos una dimensión gráfica al respecto. Sería el 12 de marzo del año 99, un circuito respecto de entradas y salidas del circuito. No es la definición, supuestamente. Y ahí estaría, este estaría razonablemente bien. ¿Eh? No le entiendo la palabra. Tendríamos aquí esto. De aquí. El día 18 de marzo del 99, que sería un día después de tener un 8,5, después de un 9 al inicio de ese marzo, tendríamos este de economía de notable, de 8,125. Acerca de estas preguntas que serían respondidas. A ver. En la parte de atrás no viene respuesta, pero sí tendríamos aquí. Aquí con este primer ejemplo, esto de aquí, nos encontraremos con el segundo y nos encontraremos aquí atrás. Oferta y demanda de capital. Tendríamos esta respuesta de aquí. Y tendríamos aquí de cuáles serían los fallos del mercado, que este igual os interesaría leerlo, y ahí lo tenéis. Cuáles serían las respuestas de manual, a pesar de que en principio sería medio, pero luego 1,25, en el que continuamos respecto a todo esto, acerca de aquí, en la parte de todo esto. Y aquí no
no hice la 1D, pero el 2 sí estaría bien. Aquí tenemos tema de apuntes, que había que no solamente hacerlos para uno, sino también para el señor profesor. O por lo menos eso pasaba con historia y también con historia del arte. En el que María José, como os he dicho alguna vez, después de unas notas bastante buenas, razonablemente superadas en ciertos periodos, me quiso en el final, en segundo de bachillerato, dar por suspendidas tanto historia como historia del arte. Y le tuvieron que meter mano, hombre, ¿cómo puedes hacer a una persona que tiene notables y sobresalientes a porrillo en toda la parte final de su paso por el colegio, darle un suspenso porque tengáis un problema entre los dos, de choque de caracteres, de choque de trenes? Y al final, pues acabo cediendo y pude hacer la selectividad, saqué un global respecto de la época educativa y de la propia selectividad de un 6,5, bien, bueno, pues entré a hacer ciencias políticas. Aquí tenemos esto de aquí, todo esto. Tenemos ahí más cosas respecto de, bueno, pues este tipo de historias. Aquí tenemos respuestas y también respecto de, siendo el PNB, aquí estaría el Producto Nacional Bruto, siendo el PNB 375 y las rentas de los residentes expatriados en el país, rentas RRE 25, calcular el valor de las rentas de los residentes nacionales obtenidas en el extranjero. Ya estaría respecto del PIB en precios de mercado, cómo calcularlo respecto del PNB, que sería el PIB de precios de mercado menos RRE menos más RRN. Y ahí estaría el RRN, ¿cómo sería? Como sabéis, el PIB es lo que se sigue utilizando hoy, por muy criticado que fuera en el pasado, y que sustituyó al PNB, porque el PNB era lo que se producía dentro de un país, pero que era propio del país. Es decir, si una empresa producía, Repsol, puede producir algo en Estados Unidos, era una empresa española produciendo fuera. Con lo cual, lo que producía en Pittsburgh o en Kuala Lumpur se incorporaba en el Producto Nacional Bruto, porque era producto de elementos que son propios de España. En el Producto Interior Bruto, si algo hace Iberdrola, pero lo hace en Connecticut, eso está en el Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Se entiende sucintamente una parte de la diferencia. Ahí tenemos asistente para poder calcular. Seguro que lo podéis hacer perfectamente. Y tenemos también otro en el que podéis hacer el cálculo también perfectamente. Tenemos aquí más de consumo respecto de el PIB y todo esto. Aquí tenemos un poquito más respecto de respuestas acerca de PIB, PNB, etcétera. ¿Recordáis que hemos visto de exámenes del día 17, 18, 19? Pues aquí tenemos un examen del día 16 de marzo del año 99, que fue un 10 absoluto. Un 10. Acerca de temas económicos. Un completo éxito, en el que vemos aquí las respuestas acerca de campo. Ahí estaría. Esto sería informática, no sería economía. Me he equivocado, pido disculpas.
eh, diseño de formulario que estaría aquí, esto, cómo se haría, y aquí nos encontraríamos algo que, bueno, pues en aquel momento tenía su prestancia a la hora de las pestañas y de cómo hacer la formulación, formulario en base a mentes, y esa informática de primero bachiller, aquí tendríamos preguntas, y aquí nos encontraríamos con ¿eh? alguna respuesta acerca de todo esto. Y tendríamos aquí un diseño de una base de datos. Aquí tendríamos esto de aquí respecto de... resulta curioso. Aquí tendríamos películas. Que no sé por qué estaría... Bueno, no películas, no. Serían libros. Libros de, de los que leer. Porque me he equivocado, porque al leer Padrino, que es Mario Puzo, pero también es una película, luego estaría Las uvas de la ira de John Einstein, que también fue película, Muerte en el Nilo, que también es película, Hamlet, qué interpretaciones ha habido de Hamlet, Macbeth también, por supuesto, La caza del submarino ruso, de Tom Clancy, también La caza del submarino rojo, del Octubre Rojo, La Regenta, Oliver, episodios nacionales, muchas de ellas tienen adaptación cinematográfica. Mm. Y luego tenemos aquí algo parecido respecto de algo, bueno, de algunos libros también. Cruzada en Europa de Eisenhower, Humbert Bradley, mm, Memorias de Esperanza de Gaulle, Memorias de Adenauer, Viaje alucinante de Asimov, Dune de Frank Herbert. mm. Algunos con el tiempo los he ido leyendo, otros no. Eh, tenemos algunos de los libros. Si no dan de frente, he visto las tres películas, pero el libro no. Doctor Cibago, hace no demasiado hemos hecho el conversatorio de Doctor Cibago. Eh, Lejos de África, Memorias de África. Tendremos ahí la película de los años 80. La Vuelta al Mundo en 80 días. Michael Anderson hizo una magnífica película. Y luego tendremos aquí el tema de examen. Bueno, pues ahí tendríamos esto, que no sé qué sería. Profesores, dirección. Esto sería para el tema de la negociación. O tal vez no. Eh, Acerca de cómo quedaría. Pues esto de los nombres. Al final no sé qué era esto, pero bueno. Primer registro, segundo registro. Aquí tendríamos esta vicisitud respecto de bueno, esto de aquí. Aquí vendría otra vez lo de aula social, que en su momento lo vimos, y sí, esto de la carta al indio Seattle. Y bueno, pues como esto nos entraría en materia de lo ética con la publicidad, y aquí habría una serie de películas que eh, fueron vistas en su momento, como por ejemplo aquí tendremos Barrio, tenemos Mensaca, eh, otra vez La sociedad de consumo, y tenemos también El indomable Will Hunting, que fue vista por un servidor en aquel momento. Y luego tenemos esto, mm, antes de entrar en las carpetas que tengo por ahí, pero digamos que entre eso y esto de aquí, comprenderéis que la reflexión acerca de esto puede dar para un programa aparte, y ya llevamos 1 hora y 10 casi. Así que creo que lo más sensato es cortar por aquí y ya continuaremos a partir de mañana con esto y con esas carpetas que tenemos por allí. Así que seguiremos con estos elementos que creo que son interesantes acerca de hacer una visita a través de una situación personal, claro es, cada cual tiene la suya, acerca de esa finalización de los estudios más o menos formales de las diferentes asignaturas, ese material que ha sobrevivido por lo menos hasta ahora, acerca de cómo pude tener esa experiencia educativa en primera persona
en comparación con la que podéis tener vosotros en el pasado o la que podéis tener de alguna manera en el presente de cómo se puede enseñar en este día de hoy este tipo de asignaturas o otras que se puedan hacer y así poder hacer diálogo si, bueno, pues en el pasado, como lo veis, acerca del relato que veo a través de los documentos. Y bueno, pues así sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.